Continuando con la resolución de ejercicios, vamos a resolver este problema que había quedado pendiente para la resolución en clases. El problema es el siguiente: se recogen 10 mililitros de hidrógeno sobre agua a 20 grados centígrados. Tenemos un volumen 1, tenemos una temperatura 1 y una presión de 690 milímetros de mercurio. Tenemos una presión. ¿Qué volumen ocupará este gas en estado seco y en condiciones normales? La presión del vapor de agua a 20 grados centígrados es 17.5 milímetros de mercurio. Vamos a comprender la pregunta. Y lo vamos a hacer con la siguiente gráfica. Nos dice que en determinado tanque, en determinado espacio, se recolectan una cantidad de hidrógeno. Hay que reconocer también que existe una cantidad de vapor de agua. Vamos a decir que el vapor de agua es el rojo y el gas hidrógeno las azules. El volumen que ocupa el hidrógeno es igual a 10 ml a una temperatura de 20 grados centígrados. Y la presión de todo este elemento es igual a 690 milímetros de mercurio. La presión total. Entonces, para nuestros datos, vamos a recolectar datos. Vamos a recolectar datos y decimos que hay un volumen 1 que es igual a 10 mililitros. Hay una temperatura 1 que es igual a 20 grados centígrados. Y una presión total de 690 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? ¿Cuánto será B2? En condiciones normales. Vamos, ¿a qué se refiere condiciones normales? Ya se había visto, temperatura 2 va a ser igual a 273.15 grados Kelvin. ¿Ya? También tenemos el dato que la presión 2 va a ser igual a... Ya. Además nos da un dato que es la presión del vapor de agua. Presión del vapor de H2O, que es igual a 17.5 milímetros de mercurio. Ya. Con estos datos vamos a resolver el problema. Vamos a buscar el volumen 2. Esa es nuestra pregunta. Esto es lo que debemos hallar. Para empezar, tenemos volumen 1, temperatura 1, presión 1, podría así decirse, temperatura 2, presión 2, un volumen 2. Como incógnita. Tenemos un volumen 2 como incógnita. Entonces, a simple vista vamos a usar la fórmula de la ley combinada, que combina todos los elementos, y despejamos volumen 2. Pero esta presión total de todo este elemento, donde está la mezcla de vapor de agua y el gas hidrógeno, nosotros queremos la presión, necesitamos la presión del gas. No nos da ese dato. Entonces vamos a usar esta fórmula y vamos a decir que presión total es igual a presión del gas más la presión del vapor de agua. Así lo voy a poner. Es un simple despeje. ¿Qué necesito saber? La presión del gas. Realizando el simple despeje, tenemos que la presión del gas es igual, está sumando, pasa a restar, a la presión total menos la presión
del vapor de agua. Reemplazando datos, presión del gas. Antes de reemplazar, está en milímetros de mercurio, entonces no vamos a tener problema para su solución. Entonces decimos que presión total es 690 menos presión del vapor de agua, que es 17.5. Todo esto obviamente en milímetros de mercurio. Vamos a obtener la presión del gas. 690 menos 15.7. Eso es igual a 672.5. Continuando. Nosotros, por la ley de dos gases, por la ley combinada, sabemos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Me hace la pregunta y necesito el volumen 2 porque el volumen 1 lo tengo. Volumen 2, vamos a hacer el simple despeje. Línea de fracción. Copiamos lo que está aquí. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Presión 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces ya tenemos volumen 2. Reemplazando datos. El enunciado nos da 20 grados centígrados, pero no nos interesa trabajar con 20 grados centígrados, nos interesa trabajar con grados Kelvin. Y aquí está ya la conversión. Solo es sumarle 273.15 y ya tenemos en grados Kelvin. Entonces realizamos el reemplazo de todos los datos que tenemos. Presión 1 no es es la presión del tanque, nos interesa la presión del gas, que es igual a 672.5 milímetros de mercurio por volumen 1, 10 ml, por temperatura 2 es igual a, en condiciones normales, 273.15 grados Kelvin. Hacemos la raíz de fracción. Temperatura 1 es igual a 293.15 grados Kelvin por presión 2. Presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. Es en condiciones normales. Volumen 2 es igual, ponemos todo eso a la calculadora, abrimos un paréntesis y decimos 672.5 por 10 por 273.15, cerramos paréntesis, hacemos división, abrimos paréntesis y anotamos 293.15 por 760. Cerramos. Eso nos da igual a 8.24. 8.24, ¿qué cosas? Vamos a hacer el análisis dimensional. Milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se va, grados Kelvin con grados Kelvin se va, nos queda ml. Entonces el volumen es igual a el volumen 2 es igual a 8.24 ml. Ese es el resultado de este ejercicio. Esperemos que se haya comprendido. Esperemos que se haya comprendido. Y nuevamente, el detalle son las conversiones. No podemos trabajar con grados centígrados, ni tampoco podemos trabajar con unidades que sean diferentes. Bueno, para completar, tal vez para ayudarles un poco, tenemos
el siguiente enunciado que se había hecho en clases, solo para repasar, para que tengan su cuaderno de teoría también, les puede servir si es que no han alcanzado a copiar. Nos dice que el enunciado nos dice que en una mezcla gaseosa a 20 grados centígrados las presiones parciales de los gases componentes son. Vamos a sacar datos. Vamos a sacar datos y nos dice que la presión parcial de CO es igual a 876.8 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de NO es igual a una atmósfera. ¿Cuál es la presión total? En milímetros de Hg. ¿Cuánto será? Nos dice. Entonces habíamos usado esta primera ecuación y solo habíamos hecho una simple suma, sin antes convertir que este elemento que está en atmósferas sabemos que es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces se dice que presión total es igual a presión parcial del primer gas más presión parcial del segundo gas. Presión total es igual a 876.8 más 760. Obviamente todo eso en milímetros de mercurio. Y la presión total es una simple suma, que sería 876.8 más 760. Y eso es igual a 1636.8 milímetros de mercurio. Y ese es el resultado, ese es el ejercicio que se había hecho en clases también. Antes de entrar a las presiones parciales, habíamos visto la ley combinada. Ya habíamos resuelto este ejercicio. Una ley combinada respeta esta fórmula. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. No hay ningún elemento constante. Todos varían. Van a cambiar todos y vamos a sacar un incógnito. Habíamos resuelto este ejemplo. Vamos a resolverlo nuevamente para que no quede, tal vez, para que no se quede con las dudas. Un recipiente contiene 2 moles de gas amoníaco. Vamos a poner datos. N del gas amoníaco NH4 es igual a 2 mol. No nos está dando un volumen, nos está dando cantidad de mol del gas amoníaco. Nos dice que está en condiciones normales. Temperatura en condiciones normales es igual a 273.15 grados Kelvin. Presión 1 en condiciones normales es una atmósfera. Nos dice qué volumen, vamos a ver, volumen 2, no sabemos cuánto ocupará si la temperatura cambia a 20 grados Fahrenheit y una presión 2 de 200 kilopascales. Ese es el enunciado. Ya, para empezar a resolver, tenemos un valor en mol, un número de mol de un gas amoníaco en condiciones normales. ¿A qué es equivalente eso? De acuerdo a lo ya avanzado, se tiene lo siguiente. Se dice que un mol en condiciones normales equivale
a 22.4 litros en condiciones normales. Entonces, vamos a hacer esa transfusión. Pero nosotros tenemos 2 mol de NH4. Ese mol un mol de cualquier gas en condiciones normales equivale a 22.4 litros. Entonces ya vamos a tener un volumen 1 en litros, que es igual a 22.4 por 2. 22.4 por 2. 44.8 litros. Ya tenemos litros. La temperatura 1 en grados Kelvin. Presión 1 en atmósferas. Ya. Temperatura 2 en grados Fahrenheit. Necesitamos sí o sí la temperatura 2 en grados Kelvin. ¿Cómo se hace? Ya tenemos nuestras tablas de conversiones. Entonces, para convertir de grados Fahrenheit a Kelvin, usamos esta conversión. Entonces, tenemos que 5 sobre 9 multiplicado por el valor de grados Fahrenheit, 20 menos 32 más, vamos a cerrar, más 273.15. Ingresando a la calculadora esos datos, tenemos 5 dividido entre 2 por 20 menos 32. 20 menos 32 más 273.15. Eso es igual a 266.48. Temperatura 2 es igual a 266.48 grados Kelvin. Ya. Esto ya está en grados Kelvin. Esto hay que transformar. Transformaremos a atmósferas. Presión 2 es igual a 200 kilopascales. Eso es. Vamos a transformarlo y vamos a realizar la siguiente relación. Una atmósfera es igual a 101.33 kilopascales. Atmósfera es igual a 101.33 kilopascales. Vamos a tener una presión 2. Kilopascal con kilopascal se va y queda en atmósferas. Ingresamos ese dato en la calculadora y decimos que 200 dividido entre 101.33, eso es igual a 1.97 atmósferas. Ya tenemos todos los datos en una sola unidad y en las unidades que tenemos que trabajar, que necesitamos trabajar. De la fórmula general ya tenemos el despeje también de volumen 2, ya lo habíamos realizado anteriormente. Lo que nos toca decir es que volumen 2 es igual. Vamos a reemplazar datos. Presión 1 es igual a una atmósfera por volumen 1, que es igual a 44.8 litros. Temperatura 2 es igual a 266.48 grados Kelvin. Todo eso dividido entre temperatura 1 en condiciones normales, 273.15 grados Kelvin, por presión 2, 1.97 atmósferas. Volumen 2. Ingresando todos esos datos a la calculadora, tenemos lo siguiente. Estamos igual 22.16. ¿Qué cosas? Hacemos el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera,
grados Kelvin. Con grado Kelvin se va y nos queda en litros. 22.17 litros. Esos, queridos estudiantes, es el resultado. Espero se haya comprendido estos 3 ejercicios, que 2 de ellos ya se realizaron en clase y este último que lo hicimos en el video. Muchas gracias.